Empezamos las cronológicas. Estas son de la creación a Cristo para creyentes en crecimiento y vamos a la lección número 1. Y lo bueno va a ser que ustedes tengan las notas. Ustedes que me escuchan de Ustream, si quieren las notas yo puedo mandárselas por un email. Si me mandas un email a wilsonigb@hotmail.com, con mucho gusto te mando el archivo en adjunto, ¿no? Para que puedas tenerlo. Y vamos a Génesis 1:1, ahí vamos a empezar. Definitivamente este es el versículo más importante de la Biblia, por lo que dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cualquier teoría del origen del hombre se queda en ese plano de ser una teoría. Y una teoría no puede ser verdad o la realidad hasta que no sea probada. A mí me sorprende, y cuidado con nuestros chicos, porque la teoría de la evolución la presentan como si fuera que así fue, cuando realmente ni está probado, y los mismos evolucionistas no se ponen de acuerdo entre ellos. O sea, no hay dos evolucionistas que estén de acuerdo entre ellos. Así que la Biblia, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, marca que nosotros, los seres humanos, tenemos un propósito porque el que lo hizo tenía un propósito. Entonces, conocerle a Él es conocernos a nosotros mismos. Pero por ejemplo ahí, donde dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es el principio, pero de la creación. Exactamente, no la de creación, Dios. no para nada. Porque Dios ya... Porque si ves conmigo, mira en Juan, vamos a Juan. Justamente Dios es antes de la creación, Él no es parte de la creación, como la nueva era predica, porque la nueva era no es otra cosa que el hinduismo arreglado para ser aceptado en el occidente. Si la nueva era dice que todo es Dios, pues ustedes pueden oír una canción que dice: veo a Dios en la sonrisa de un niño, veo a Dios en un árbol, la madre tierra, que no sé qué, ¿no? Y a mí me sorprende porque estaba oyendo a esta famosa cantante que cuando muere repetían en la radio una de las canciones que ella cantaba, que decía: gracias a la vida que me ha dado tanto. Si eso es una soncera, discúlpame, tú que eres hincha de ese tipo de cosas, pero es una soncera. ¿Cómo que gracias a la vida? ¿Y quién te da la vida? Si la gracia dale al que te dio la vida, no a la vida misma. Y ese es el punto. Aquí en Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo. Y este término que está traducido como verbo es el término logos. Ustedes que tienen una Biblia como la mía, ven que tiene un numeral ahí, el numeral 1. Y abajo está la explicación. Dice griego logos. ¿Sí? En arameo, membra, una designación de Dios en los targúmenes, las traducciones arameas del Antiguo Testamento. La palabra griega significa un pensamiento o concepto, la expresión o declaración de ese pensamiento. Por lo tanto, como designación para Cristo, logos es particularmente oportuno porque, primero, en Él están encarnados todos los tesoros de la divina sabiduría, la omnisciencia de Dios, y Él es, desde la eternidad, pero especialmente en su encarnación, la expresión de la persona y el pensamiento de la deidad. La deidad se halla expresada en la esencia, la persona y la obra de Cristo. Y eso quiero que veamos, porque es muy importante. Sí, para conocer a Dios tenemos que conocer a Jesucristo, porque el Hijo le da a conocer a Él. Entonces, este Dios del que nosotros hablamos es el Dios de la Biblia. Regularmente uno está en una plática con cualquier persona en cualquier parte del mundo y ellos me ponen la palabra Dios, pero el Dios del que la gente habla no es el Dios de la Biblia regularmente, sino es el Dios de su imaginación, es un Dios que ellos tienen en su mente. Y Cristo, mire lo que dice aquí, que Logos, que es Cristo, dice: en el principio era el Logos, que es Jesucristo, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Él siempre ha sido Dios, no tiene comienzo y no tiene fin. Él, Cristo, cuando se encarna es muy diferente porque Dios se hizo hombre.
Y de hecho, miren lo que dice en Filipenses. Entonces, logos es conocimiento, ¿no? Sí, pero usaron ese término. Haz de cuenta que a ese término le magnificaron de una forma increíble, porque ya lo usaron con Jesucristo. Sí, podría ser que no cabe, ¿no? O sea, pero podría ser, por ejemplo, en el verbo, el logos, o sea, el conocimiento infinito, ¿no? Exactamente. Eso sería Exactamente. el equivalente. Pero otra vez, cuando usan ese término, ya no tiene el significado regular. Ese término ahora se refiere a Cristo. Ya no podemos hablar solamente de la característica de un atributo de Él, que es la omnisciencia, como tú estás diciendo, que es la sabiduría infinita, porque solamente es un atributo. Logos ahorita se va a la persona de Jesucristo con todos los atributos de Él. Es decir, que tomaron ese término y ese término ahora representa a Jesucristo. Y ese es el punto. Y sí, claro, cuando uno va a meterse en el tema de la sabiduría, obviamente que le deja lejos a un filósofo que quiere meterse en la filosofía comparado con él. Porque él dijo, yo soy el Señor y el Maestro. O sea, no hay otro como él. O sea, no hay otro maestro. Y no hay otro con más autoridad que él. Entonces, él, conociéndole a él, conocemos a Dios, a este Dios que tiene un propósito aquí en la tierra, que hizo la tierra con un propósito. Al conocerle a él, conocemos al Padre. Y al conocerle a Dios, nos conocemos a nosotros mismos. Entonces sabemos cuál es el propósito de Dios para nosotros. El problema del hombre moderno es que está deshumanizado. Todas las cosas que oímos y vemos, ese no era el plan de Dios. De hecho, ¿recuerdan cuando estábamos viendo el doble ministerio del Señor Jesucristo, que era la salvación y la salud? Él lo hacía como un acto de misericordia, y él gime de ver a la gente así enferma. O sea, el título, y lo tengo grabado en YouStream, dice, Él suspira por nosotros. La idea es ahí que a Él le molesta ver al hombre así enfermo y lo que sea, porque ese no era el plan. Eso fue consecuencia del pecado. Por eso vino Él a entregarse, para librarnos de todas esas deformidades, de esas cosas inhumanas, que ese no era el plan de Dios. ¿Me entiendes? Hoy día el hombre moderno, y el doctor Francis Schaeffer lo pone de esta manera, dice, es como si el hombre está parado en el centro, y a su derecha está Dios, y a la izquierda están los animales y las máquinas. El hombre moderno no quiere ver a Dios porque Dios le acusa. O sea, no quiere ver para acá porque como anda mal, es un inmoral, es un perverso, un perdido. Entonces no quiere ver para acá porque Dios le dice, estás mal. Yo no te hice para esas prácticas, yo no te hice para esa vida. No le gusta. Entonces, en lugar de mirar a la derecha, mira a la izquierda y dice, yo soy un animal, somos máquinas, y se deshumaniza. Terrible es, el hombre moderno está deshumanizado, está fuera del plan de Dios, no está viviendo como Dios quiso que viviera. Los animales se asustan del comportamiento de ciertos hombres, que ni siquiera tienen instinto, ni afecto natural, ni nada. Está totalmente oscura, perdida en las vidas hoy día. Y muchos dicen, pero ¿cómo puede ser que si el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, actúe de esa manera? Es que recordemos que después de la caída, el hombre ya no está a la imagen y semejanza de Dios, sino a la imagen y semejanza de Adán. Y Cristo viene a restablecer eso, el plan original de hacernos a su imagen, porque el plan de Dios es hacernos a la imagen de Cristo. Sí, el plan no ha cambiado. No más que al conocer a este Dios, y ese es el tema de estas lecciones, y el plan de Él con Cristo, entonces nosotros nos ubicamos, porque todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo tiene, ahora es nuestro. Y vamos a ver las riquezas que tenemos ahora nosotros. Y eso es lo que nos permite entrar al reposo que llama la Biblia, es decir, a descansar, porque ya Él está en control y el propósito de Él se va a llevar a cabo. Nosotros no tenemos que inventar ningún propósito. Él ya tiene el propósito que está desarrollándose. Lo que nos toca es meternos con Él. Seguir. Exactamente. Nomás unirnos con Él y que Él siga. No, yo no tengo que decirle a Él qué tiene que hacer, ni mucho menos, porque Él tiene un propósito que está trazado desde antes de que hiciera nada. Él ya tendría todo resuelto. Y ya sabía lo que iba a pasar y etcétera. Antes de que naciéramos. Antes que hiciera nada. Sí, mira, en Filipenses 2 primero, dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sí, cuando habla de este sentir, esa es una de las partes en las cuales nosotros
somos como Dios en el sentido de que somos semejantes a Él. No, sí tenemos como Adán esa parte que no es física, o más allá de lo físico, como le llaman la metafísica, ¿no? Esa parte, como dice que él tenía un sentir, siente de esa manera, por eso nosotros sentimos también. En ese aspecto somos a la semejanza de él. Nos dio la capacidad de pensar, aunque nuestra mente está oscura porque está gobernada por la carnalidad. Nacemos en tinieblas, separados de Dios, muertos espiritualmente. Pero entonces él trazó el camino. No, de lo, eso de ya lo estaba. de lo que estamos viviendo. Así es. Bueno, la predestinación es un tema muy importante, pero no es el predeterminismo. Ok, si es buen punto, se están oyendo. Estoy en Filipenses 2, vamos a Filipenses 2. Y dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. ¿Sí? En el numeral 2, si ustedes ven abajo la explicación, ¿no? Por eso me gusta esta Biblia, vean lo que dice el 2 abajo, dice, esta es una de las declaraciones más terminantes en el Nuevo Testamento en cuanto a la deidad de Jesucristo. La palabra griega morfé o forma se refiere a la apariencia exterior por la cual una persona o una cosa se hace ver, pero es una forma externa totalmente indicativa de su naturaleza interior. Este pasaje en ningún momento enseña que el Verbo eterno, que es Juan 1:1, se despojó a sí mismo de su naturaleza divina o sus atributos divinos, sino solo de la manifestación externa y visible de la deidad. Dios puede cambiar su forma, pero no puede dejar de ser Dios. Siempre manifestó sus atributos divinos de acuerdo a su voluntad. Lo que hizo el Señor de la creación calmando la tempestad, lo que hizo sanando enfermos, resucitando muertos, echando demonios, muestra que Él es Dios y está encima de todo. Dios no es parte de la creación. Eso es el panteísmo. El panteísmo dice que todo es Dios. Y el hinduismo predica eso. Nosotros no somos panteístas. Dios está aparte de la creación. De hecho, la creación está sustentada por Él y subsiste por Él, por su boca, por sus deseos, por su propósito. Pero Él no es parte de la creación. Ese es un dato muy importante. Pero hay muchos que dan la enseñanza de que Él se despojó. Entonces, de su naturaleza divina. No, es no, de la forma. Por eso dice aquí que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es la manifestación externa, no sus atributos y su persona, no, sino su forma. Y dice aquí, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y es interesante que no solamente se hace hombre, sino que se hace siervo. Se viene a servir. El Rey del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, se humilla y viene a servir. Y dice aquí, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vino a hacer la voluntad del Padre. Ahí esto está muy relacionado con la muerte, ¿no? O sea, Jesucristo no podía morir. Bueno, es lo que Él por eso tuvo que poner su vida, ¿no? Exactamente. Porque él no lo podían haber matado. Él es la vida, nunca. Entonces, cuando Él dice ahí, nadie me quita la vida, yo la pongo mi vida. Exactamente. Eso concuerda con su naturaleza, porque era imposible que lo pudiera No lo puede matar, no. No, de hecho, ¿te acuerdas lo que le gritaba a la gente? Decía, a otros sanó. Ellos sabían lo que Él había hecho. ¿Y por qué Él no lo hace para sí mismo? Es que Él nunca usó sus atributos para sí mismo, jamás. Siempre fue para los demás. Y dice aquí en el 14, miren, lo voy a leer en Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Miren ahí, es bien importante esto. Y esa es una de las razones por qué los judíos le crucificaron. Porque Él se hacía a sí mismo Dios. Entonces el tema que nosotros tenemos ahorita es conocer al Dios de la Biblia, el plan de Él a través de Jesucristo. Y al conocer a Dios a través de Jesucristo, nos conocemos a nosotros mismos, porque vamos a conocer cuál es el propósito de Él para nosotros. Pero todos los sacerdotes de ese tiempo no aceptaban que se hacía llamar Dios. Exactamente.
no aceptaban. No. Era una ofensa para ellos. ¿Cómo? Pues, y luego yo imagino que decía, luego ¿qué voy a hacer? ¿Qué soy yo, verdad? Lo que pasa que la secta que estaba de moda o en control de la religión judía en aquel entonces eran los fariseos. También estaban los saduceos, pero los saduceos, haz de cuenta que eran los religiosos de los ricos. De la gente de dinero andaba con los saduceos. Pero los fariseos eran los del pueblo. Y los fariseos creían en su doctrina, en las enseñanzas de ellos, que ellos iban a hacer que el Mesías bajara. Que la justicia de ellos iba a provocar que el Mesías bajara. Y cuando aparece un Mesías que no es de ellos, no, hombre, echó a perder el plan de ellos y no les gustó. Así es, y la gente ya empezó a reaccionar de otra manera, entonces no les gustaba. No, y aparte como el Señor públicamente les llamaba, uy, eso les ofendía. Era hacerles quedar mal a ellos, decir, sí, ¿qué se trae? ¿Cómo nos va a decir sepulcros blanqueados, por favor? O sea, hijos del diablo. Hijos del diablo, les dijo. No, o sea, y ellos son los líderes que supuestamente están guiando al pueblo, y el pueblo de pronto ven a uno que los basureó básicamente. No, lo odiaban, pero lo odiaban. Por eso le achacaba, era que un revoltoso. Ya, exactamente. Porque pues, toda la gente ya no empezaron a seguirle a él. Así es, ya no andaban con el otro. Y ahora, mira lo que dice aquí en Juan 14. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es interesante, decía un predicador veterano, que Dios hizo el universo en 6 días, y la corona de la creación fue el hombre en el 6º día. Ya van 2000 años que se fue. En 6 días, mira lo que hizo en 6 días. En 2000 años, ¿qué está haciendo? Decía él. Y llegado el momento, regresa por nosotros. Así como dijo que vendría la primera vez y vino, la segunda vez viene también. Para llevarnos a un lugar, dice aquí, que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y lo que él quiere en este lugar, que es el cielo para nosotros, dice, si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Ve cuál es el anhelo? Es que estemos con él. Porque quiero que estén conmigo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y de inmediato Tomás, el dídimo que le conocemos nosotros como el Tomás el incrédulo, no. Señor, no sabemos a dónde vas. No sabemos. Bien dicho. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, y aquí va el punto, lo que estamos viendo ahorita, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Ve el punto ahí? Si me conoces a mí, conoces al Padre. Y dice aquí, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Y este dato es bien interesante. Mire lo que dice aquí. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, no dice que el Padre lo va a hacer. ¿Qué dice? Lo haré. Lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿quién lo va a hacer? ¿Y quién dice yo? ¿Quién es ese yo? Es Jesucristo. Interesante eso, ¿no? Si pedimos al Padre en el nombre de Él, y el que lo hace es Él. Y ahí Felipe, ¿verdad? Pues no comprendía todas las palabras y no comprendía todos los hechos que estaban. Porque yo me imagino que
muchas veces ya les había dicho. Ya. Constantemente les repetía, pero no. Por eso le dijo a Cleofas, insensatos, citarlos para creer lo que dicen las Escrituras. Moisés y los profetas hablaron de mí, dijo el Señor, y les explicó todo eso. Por eso, cuando vamos a estudiar estas lecciones, vamos a ver Cristo en todo el Antiguo Testamento. Vamos a verle a Él por todo lado. Esa es la idea. Porque al verle a Él, conocemos a Dios. Y al conocerle a Dios, nos conocemos a nosotros mismos y descansamos. Porque Él tiene un propósito para nosotros. Y de hecho, en 2 de Timoteo, miren allá, en 2 de Timoteo 1:9. Oye, Wilson, pero nos conocemos, pero como creyentes, como... Exactamente. Dios, Ahora sí ya puedes entender quién eres. ¿verdad? ¿Para qué estás aquí y qué pasa después de aquí? Se acaban los problemas existenciales. Sí. Que los filósofos no pueden resolver, el Señor los resolvió. Y en 2 de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó. Sí, es bien interesante porque en el orden de Dios eso no existe. Sí, lo que debería decir aquí es que nos llamó para salvarnos. No, pero primero te salva y luego te llama. Sí, cuando me llamó a mí es que ya me había salvado. Porque es un acto soberano de Él. Y dice aquí, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No es por obras, sino según el propósito suyo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él tiene un propósito para hacer lo que Él hizo. Y cuando describes ese propósito, entonces uno está tranquilo en este planeta. Porque Dios está en control. Y dice aquí, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Escuche este dato. Que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia Él ya nos impartió antes que existiera nada. Él ya nos conocía. Entonces cuando uno empieza a conocer a este Dios así, soberano, tan grande, no, pues se te acaban tus problemas. Es como me dice una hermanita, el esposo está con problemas y le acaban de operar el corazón, y me dice en una de las pláticas que tenía, dice, Wilson, los médicos no saben qué hacer. No saben qué hacer, no saben qué paso sigue. Y yo le digo, dale gloria a Dios por eso. ¿Cómo me dice eso? Digo, pues ahora Dios va a obrar. Ahora Él está en el mejor punto de su vida, porque Dios va a obrar. Cuando Él va a hacer algo, Él se va a llevar la gloria. Y los médicos y cualquiera, cuando Él esté bien, no van a decir nosotros fuimos, porque ellos van a tener que reconocer que ni siquiera sabían qué hacer. ¿Sí? El doctor que me operó a mí, y me pareció interesante y emocionante a la vez, porque mi hija ha puesto en el Facebook no, creo que está en inglés, pero que estaba yo platicándoles a unos amigos lo que me pasó. Y para mí es interesante que un amigo de nosotros que es médico vio el reporte médico del neurocirujano que me operó. Y en el reporte él pone que llegó un momento que él ya no sabía qué hacer. Y tuvo que decirle a Dios que le ayudara, porque la verdad ya no sabía qué hacer. Digo, mira cómo Dios es tan grande y Él se lleva la gloria. Soltó el clip porque es como una grapa que te ponen en la vena para sellarla. Y mi amigo, el neurocirujano, estuve desayunando con él y le dije que me explicara la operación. Y dijo, esa operación es la más complicada, por dos razones, dijo él. Que si la grapa va más abajo de donde debe estar, el canal de la vena se obstruye, o sea, se queda más chiquito y ya no, la circulación ya no es buena. Y si la pones más arriba, le dejas con el problema, puedes reventar otra vez. Tiene que quedar exactamente donde debe quedar. Es de las más complicadas, dijo. Y ahí quedó la grapa. O sea, ¿quién se lleva la gloria? Dios. Entonces por eso digo yo, cuando todo está que no sabes ni para dónde va a jalar esto, ni a dónde va, gracias a Dios, porque ahora Él va a aparecer. Es el tema de Mateo 14, cuando los discípulos a la cuarta vigilia de la noche no avanzaban a ningún lado, y llegó un momento que siempre nosotros decimos, ahora, ¿qué hacemos? No, es que eso no es el tema, es qué va a hacer Él, es muy diferente. Y al Señor se le ocurre venir caminando sobre las aguas, ¿se acuerdan? Sí. ¿Y qué gritaron los discípulos? Un fantasma. Un fantasma, no lo conocían.
O sea, lo que menos se les ocurriría a ellos es que el Señor viene caminando sobre las aguas, por favor. Y Él puede hacer lo que sea, ¿entiendes? Entonces, este acto soberano, los teólogos le llaman el pacto eterno, cuando la Trinidad ya decide, desde antes de hacer nada, lo que ya iba a pasar. El Hijo ya iba a venir, eso ya estaba decidido. Cuando Él nació aquí en este planeta, Él nació crucificado. Nosotros tenemos hijos y siempre queremos lo mejor para ellos, anhelamos que hagan esto, que estudien esto, o sea, ninguno de nosotros tiene un hijo para decir, este va a ir a la cruz. O sea, lo van a asesinar como el más vil criminal en uno de los castigos más horrendos que ha habido en la humanidad, que no se ha repetido en la historia. Se nació para eso. Él nació para ir a la cruz. Y lo hermoso de todo esto y lo maravilloso de todo esto, del poder y la gracia de Dios hacia nosotros, es que Cristo sabía eso desde que antes que empezara nada. Y todo el tiempo Él tuvo la actitud de que sí iba a ir. Y cuando llegó el momento, dijo Él, ahora es la hora de las tinieblas. Y Él se entregó. Y en la cruz Él dio la vida. Porque, ya saben, miren, vamos a Juan. Toda persona moribunda no tiene voz cuando se está muriendo. Yo le decía a Joy, cuando ya me estaba moviendo para operarme y me estaban metiendo en la camilla, esa que era una cama con ruedas, digo, yo le decía así, casi ya sin voz, le decía a Joy, acuérdate de Farmers. Farmers es la póliza de seguro de vida que yo tengo, por si se explota un avión o me chocan o qué sé yo, ¿me entiendes? Dice, nada, te preocupes, al cabo que te van a regresar, no te preocupes. Pero mire, yo estaba hablando, pero con una voz quedita, o sea, de moribundo. ¿Sí? O sea, no, un moribundo no habla, no grita, o nada que ver. Y aquí en Juan, cuando el Señor está en la cruz, miren el capítulo 19. Dice, voy a leer desde el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahora, quiero que vean este mismo evento relatado en Mateo 27:31. Digamos que uno ve el momento cuando Él muere y lo ve uno tan sencillo, ¿no? Pero miren lo que dice acá. Voy a leer del 27:46. Cerca de la hora novena, que es las 3 de la tarde, Jesús clamó. Escuche lo que estoy diciendo. ¿Clamó cómo? A gran voz. Si un moribundo no hace eso. Él nunca fue un moribundo. Tienen que quitarse eso de la cabeza. Y nunca fue una víctima tampoco. Jamás. Cuando vienen a prenderle a Él, Él dijo, yo soy, ya les he dicho que yo soy Jesús. A estos déjenos ir. Él le daba órdenes y los dejaron ir a los discípulos. Si todo el tiempo Él estaba mandando. Y en la cruz nunca fue un moribundo ni una víctima. ¿Cuándo ustedes han oído de que un moribundo clame a gran voz? Pues no. Pero Él dice aquí dice, Jesús clamando a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ese dato para mí es muy importante, entregó el Espíritu. Imagínense que levanta la voz y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, a gran voz. Me podían oír, no estaba moribundo.
con toda la fuerza exclamó y murió. Él dio la vida. Entonces ese dato es muy importante. Ahora miren conmigo en Hebreos, en el capítulo 1. Nuestro concepto de Jesús tiene que cambiar rotundamente, y lo va a cambiar ahora al estudiar estas lecciones, ¿ok? Porque ver la actitud de Él siempre dispuesto, eso nos ubica a nosotros como cristianos, cómo debe ser nuestra actitud. Por eso cuando lleva la cruz, bueno, si lo lleva la cruz y ya ves que se cae, y luego le ayudan con la cruz. Pero no es porque no pudiera, fue una enseñanza de que todo el mundo necesita dejarse ayudar. Buen punto, Aurelio. Porque si no, ¿cuál enseñanza va a ser? No, aparte, acuérdate que los ángeles estaban para servirle a Él, podían ellos cargarle. Pero... Y aparte también muestra su humanidad, que como humanos le hicieron pedazos. O sea, uno tiene que aceptar que después de los latigazos, Él no tenía piel en el cuerpo. Porque el látigo tenía en la punta una mariposa de metal que rasga la piel. O sea, pasa el latigazo y suave se lleva la piel. Solo con 40 latigazos menos uno, ya con eso tenías para que esté en la carne viva en la espalda, y encima con el peso de la cruz. O sea, Él estaba muy débil, demasiado débil. Pero también él deja que le ayude. Exactamente. Pues la enseñanza, a dónde viene a repercutir a muchos años, Tremendo a toda es la eso. gente. Nosotros necesitamos ayuda, y es verdad eso. Si no se deja uno ayudar, pues... Ni modo. Pero bueno, pero ahí yo creo, bueno, que él no necesitaba ayuda, porque él no la necesita ni para la salvación. Pero como humano ni nomás, para tienes que nada. pensar como humano, que está hecho pedazos, porque los latigazos te debilitan físicamente, y como es humano, te acuerdas que tenía hambre, tenía sueño y todo, y como humano sí necesitó que le ayudaran. Y de hecho, un hombre lo agarraron los romanos para que cargara con el leño. Eso es la mansedumbre, ¿no? Ya. Dejarse humildad y todo, y darle la oportunidad al otro de servir. No, pues imagínense, quedó inmortalizado, que cargó la cruz, y le Debemos dijo, oye, tú estar vente para acá. nosotros, les queremos dar Tú, nuestro y tiempo dice, con ¿yo qué? ellos. Pues no, tú la cargas. Dijo, oh, qué caray. Dijo, ¿yo qué vela tengo yo en este entierro? Que no, pues tú la cargas, le dijeron los romanos, y él tuvo que cargarla. Y quedó inmortalizado, porque se menciona el nombre del muchacho que la cargó. Imagínate. Ahora, en Hebreos 1, aquí otra vez regresando a lo que dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Escuchen lo que estoy diciendo, que Dios antes hablaba por los profetas, implicando que ahorita ya no necesitamos profetas. Porque los profetas hablaban de Cristo, y como Cristo ya vino, el profeta más grande que ha nacido de mujer se llamó Juan el Bautista, y Jesús le dio ese crédito. Él dijo, es necesario que Él crezca y que yo me desaparezca, que yo mengue. Entonces en Hebreos 1 dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, que es después de la venida de Él, la muerte y resurrección de Él, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, si le has visto a Él, has visto al Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí tenemos nosotros uno de los cuadros más hermosos en cuanto a lo que hace Jesucristo. Hoy día, si quieres saber la voluntad de Dios, tienes que ir a Jesucristo. Y Jesucristo le dictó audiblemente a Pablo lo que debía escribir. Pues las cartas de Pablo son muy importantes, porque él oía la voz del Señor audiblemente. Y él dice, lo que yo recibí esto del Señor. Y él escribe. Pues las cartas son muy importantes. Y en las cartas, miren lo que dice en Romanos 15. Él también nos enseña a estudiar el Antiguo Testamento. En Romanos 15 y el versículo 4 dice Pablo a los romanos, porque las cosas que se escribieron antes, se refiere al Antiguo Testamento,
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Sí, el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza. Lo que para los judíos era algo físico, para nosotros es algo espiritual. Por ejemplo, el tabernáculo para ellos era un lugar físico. Ahora para nosotros el lugar santísimo está en el cielo y tenemos acceso ahí. Por Cristo, es algo espiritual. ¿Ve el punto? Entonces, sí, alguna vez estuve hablando con un profesor de Biblia y él me decía que nosotros alegorizamos el Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, como que estamos forzando la interpretación. Yo le dije, mira, ahora sí que te metiste en un problema. Porque estás hablando con un profesor de hermenéutica. Y yo he enseñado esa materia por muchos años. Y la hermenéutica es la ciencia de la interpretación. No estás hablando con una persona de la banca que no sabe lo que estás diciendo. Y ahora sí, si ya te metiste en ese tema, espero que no te me acobardes y te rajes y vas a hablar conmigo. ¿Okay? Porque vamos a abrir en 1 Corintios 10. Si tú me estás diciendo que nosotros estamos alegorizando y forzando el Antiguo Testamento, vas a tener que explicarme 1 Corintios 10, donde dice en el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Se acuerdan el evento del Mar Rojo? Sí, claro. Y cómo Dios les protege con la columna de fuego y la nube. Ok, está hablando del Antiguo Testamento. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es la identificación con Cristo, es el tema de la doctrina esa. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué comieron? Maná. Pero él no le llama maná, ¿cómo le llama? Alimento espiritual. Que si él no me explica esto, yo nunca entendería qué era lo que pasó realmente en el desierto. No estoy alegorizando, simplemente estoy siguiendo las enseñanzas del Señor a través de Pablo, que él interpreta lo que pasó con Israel, que básicamente es un cuadro de la vida cristiana. Porque luego dice aquí, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cuando el Señor le dice a Moisés la primera vez que golpea la roca, ¿qué pasó? Sale agua, ¿no es cierto? La segunda vez él le dijo a Moisés que hable a la roca, no que la golpee. Pero ¿qué hizo Moisés? La golpeó 2 veces y el Señor, Dios le dijo a él, no vas a entrar a Canaán. Y él peleaba con Dios que no, que le deje entrar, dijo que no vas a entrar. Te voy a dejar que la mires de lejos, pero tú no vas a entrar. Porque él rompe el tipo de Cristo. La roca solamente puede ser golpeada una vez, él no muere 2 veces. Cuando la vuelve a golpear, es como que él rompe el tipo de Cristo. A Cristo no lo matas otra vez, no vas a entrar. Una sola vez, la próxima, al Cristo resucitado le hablas. Quiere decir ahí entonces desobedeció Moisés. No le creyó, No le creyó. no le creyó, porque él solamente debía hablarla. Y como estaba enojado y en la carne, suac, golpeó. Sí, salió el agua, pero Dios dijo, no vas a entrar a Canaán, no entras al reposo. Sí. Y eso, aplicándolo a la vida cristiana, sí, los aspectos de la salvación, el primero es la justificación, que es cuando uno bebe el agua de la roca golpeada, que es la cruz de Cristo que nos salva. Sí, la muerte de Cristo me salva a mí, pero la vida de Cristo me da vida. Me salva ya no de la pena del pecado, que es la muerte, sino del dominio del pecado, que es el yo. La vida de Él ahora en mí me da victoria sobre mí mismo, que es el yo, el hombre viejo, para que ahora se manifieste el poder de Él en mi vida y el fruto del Espíritu. Y voy a repetir eso suavito porque eso es muy importante, ¿sí? Aquí hay 2 aspectos. Uno es la salvación cuando entras a la familia de Dios, y la otra es la salvación cuando tienes victoria sobre el yo, sobre el pecado. La gran mayoría, cuando habla de la salvación, solamente habla de la salida de Egipto, pero no hablan de la entrada a Canaán. ¿Entiendes? La salida de Egipto sería la justificación. Cuando eres declarado justo y ya eres apto para entrar al reino de Dios, ya eres apto para estar con Dios eternamente, ya eres salvo, si digamos. Pero el problema es que estamos en este mundo, en un mundo imperfecto y en cuerpos que están bajo maldición todavía. Y todavía dentro de nosotros está el hombre viejo, que es la carne. Si el Señor nos salva, ok, ya está salvo, pero no provee para doblegar al yo, para que el yo ya no mande, el cristianismo no sirve. ¿Entiendes? Porque ese es los religiosos. Los religiosos sí que hablan mucho
pero el yo todavía manda, porque todo lo hacen nomás por resaltar. Es egocentrista, sí. El tema con el cristianismo es cristocéntrico. Cristo es la vida del creyente y Él se manifiesta en nosotros. Nuestros miembros vienen a ser instrumentos de justicia de Él. Él los usa. Él en nosotros. Y Pablo entendió bien eso cuando dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, el hombre viejo a un lado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, ese es el otro aspecto que no nos platicaron. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona ya es cristiana, dice: pero ¿y ahora? Yo hacía un programa de radio en vivo en Texas. Y en uno de los programas yo termino y salgo y está una señora afuera esperándome. Dice: ¿tú eres Wilson? Digo: sí. Dice: oye, yo ya soy cristiana y dice la Biblia que si estoy en Cristo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todo se hizo nuevo. ¿Por qué me enojo? ¿Por qué peleo con mi marido? ¿Por qué soy maldiciente? Y etcétera. Me puso un montón de obras de la carne. Yo le dije: ¿haces eso porque andas en la carne? Ella no me entendió. Ella me dice que ¿y eso qué tiene que ver? O sea, que las fajitas, ¿qué tenía que ver con eso? O sea, ella estaba hablando de carne de res, ¿no? Digo: señora, tu problema es que no te han enseñado el problema que tú traes adentro. Tu naturaleza. Que hay que matar el yo. Aceptar que ya murió. Aceptar que eso ya pasó el momento que Cristo fue a la cruz. Y ella estaba sorprendida, dijo: o sea que el problema soy yo. Exactamente. Sí, el Dios sigue mandando. ¿Sí? Por eso les digo que cuando uno ve el propósito de Dios, ahora escúcheme bien esto. El propósito de Dios en el principio fue hacernos a su imagen y semejanza, ¿verdad? Eva no le cree a Dios, le cree al diablo y desobedece. El pecado original ya hemos estudiado. El pecado original no es la desobediencia, no es la desobediencia, es la incredulidad. Porque Dios dice una cosa: ciertamente moriréis. Y la serpiente, que es Lucifer, dice: no morirás. ¿Y a quién le creyeron? Sí, nuestro problema es un problema de creer. ¿A quién le crees? Entonces, por eso la salvación es por creer, porque es justo Dios. O sea, no te puede demandar algo diferente a lo que fue la caída. La caída fue la incredulidad, acto seguido la desobediencia. Hoy día no le crees a Dios y por eso le desobedeces. Nuestros hijos no nos creen y por eso nos desobedecen. Tremendo eso. Bien sencillo. No te creo, entonces te desobedecen. Pero si te creen y ven en ti una persona real y etcétera, dicen: no, sí, tienes razón, y te hacen caso. Por eso entonces, cuando dices: no, es que yo sí le creo, soy cristiano, pero le desobedeces, pues con eso estás demostrando que no le crees. No le crees, exactamente. ¿Verdad? Y no le conoces. Porque cuando le conoces, te conviene lo que él dice, aunque no le entiendas del todo, pero si él lo dijo, suficiente para mí. Después de estudiar tantos años teología y de tantos pensamientos y filósofos y posiciones y argumentos, llegó un momento en mi vida que tuve que arrodillarme y decir: ¿sabes qué, Señor? De aquí para adelante, lo que dice aquí lo voy a creer, aunque no entienda, no me importa. Si aquí dice, si tú lo dices, así es. Y lo creo. Y entonces empieza a ver muchas cosas que antes no veías. Porque acuérdate que el que discierne estas cosas es el Espíritu. Y el Espíritu nos enseña al Espíritu nuestro las cosas de Dios, porque las cosas de la Escritura se disciernen espiritualmente, no en la razón. Y cuando tú te acercas a tratar de descifrar a Dios, estás en un problema. No se puede. Porque solamente vamos a conocerle si Él se muestra a nosotros. Tiene que iluminarte. Esto es por iluminación, no por deducción. Yo me acuerdo que el doctor Parker, que fue mi profesor de griego en el seminario, me platicaba que Sperry Lewis Schaeffer, que fundó el Seminario Teológico de Dallas y el que hace esos libros de la teología, él era profesor de teología y él estaba en una clase. Primero, a todos en un examen les puso 100. Y uno de ellos, que ni había terminado el examen, dijo: no, pues ¿cómo me da 100 si no, ese no es, yo no saqué 100. Y dice el doctor Parker, que le dice Schaeffer: es para que se acuerden que es por gracia. Eso es, quiero que nunca se olviden lo que es la gracia, que recibes algo que no mereces. Y él dijo: yo nunca me he olvidado de eso. Es por gracia. ¿No? Y en uno de los exámenes pone ahí que la pregunta, la primera pregunta del examen,
dice que explique a Dios, ¿no? Y todos los muchachos, dale. Y solo uno escribió algo en el examen y se fue. Y él tuvo 100. Puso en la hoja, no sé, no puedo. Eso era todo. No te lo puedes creer, ¿verdad? Entonces, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pues oye, si has visto a mí, has visto al Padre. Pues tienes que conocerle. Hay un libro que no sé si Anita lo tenga aquí, que se llama La vida de Jesucristo, que de todos los libros que yo he traído aquí, en todos los lugares donde llevo libros, que me he hecho colportor a la fuerza básicamente, es que donde iba yo les recomendaba un libro, decía, pero ¿y dónde está ese libro? ¿Dónde lo conseguimos? Porque aquí no lo tienen. Bueno, yo Ya lo no hay llevo. muchos, ya se acabaron. Ya se acabaron, tengo que traer más. ¿Verdad? Ese es el mejor libro que yo he traído, porque ahí está la vida de Jesucristo y está basada en los evangelios. Hagan de cuenta que es una biografía de él. Nosotros leemos de Pablo, leemos de David, leemos de todo el mundo, pero que por alguna razón la carne se rehúsa a oír al Señor Jesucristo. Cuando lees ahí, le vas conociendo. Cada vez que estoy leyendo a él, lo que él dice es de horas de meditar, porque lo que él dice está bien profundo, muy profundo. Y otra vez es por iluminación si vas a captar lo que él dice. Obviamente los discípulos no le entendían nada, no entendían nada. Pues solo piensa en esto, mira, 3 años el Señor con los discípulos, el maestro con mayúscula, el único, no hay otro maestro. Él es el maestro, no pudo enseñarles a los discípulos. ¿Qué te hace creer que yo voy a poder enseñarte a ti? Yo te puedo mostrar lo que dice, pero él tiene que enseñarte, iluminarte. Y entonces lo ves. ¿Sí? ¿Saben el alivio que es eso? Porque antes yo decía, no hombre, no sirvo como maestro, no explico bien, que no me entienden. Digo, no. Tú dale el tema y espera. El Señor puede enseñarles, yo no puedo hacer eso. Sí, en mucho tiempo cae el 20, como luego decimos, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué cae el 20? Porque las circunstancias que te rodean, empieza uno, y si se recuerda uno, empieza uno a decir, oye, esto... Es que Dios orquesta todo eso, porque te está enseñando. ¿Sí? Y cuando te va a enseñar algo, regularmente tiene tu mirada, o sea, y tiene tu corazón, le estás oyendo. Si estás distraído, te va a quitar el juguete, sea el trabajo, sea la salud, sea la señora, sea los hijos, lo que sea que te distrae, te lo va a quitar, porque quiere hablar contigo. A cuántos hermanitos carnalotes les digo, mira, en la experiencia que tengo de 30 años de lidiar con personas, digo, yo cuando el Señor va a enseñarte algo, regularmente los he visto o en la cárcel o en el hospital, y están bien atentos. Con toda la atención. Y tú digo, ¿y vas a llegar ahí o vas a oír ahorita? No, dijo, mejor estudiemos ahorita, dijo, porque de plano yo no quiero terminar así. Es que no, a las buenas no vamos a venir, la carne se rehúsa, no quiere oír. Y el Señor no se da por vencido, ¿eh? No creas que dice, no, pues este no me hace caso, no, hombre, bórralo. No. Y siempre me dicen a mí, ¿por qué vienes? O digo, no, espérame, pregúntaselo a él, ¿por qué me manda? Yo de mí no vengo. No. O sea, yo ya sé, a mí qué me importa que sepas o no sepas, ¿me entiendes? ¿Me captaste lo que quiero decir? O sea, mi carne, pues qué, a mí qué me importa. Si este quiere vivir en la carne, pues que haga lo que le da la gana, ¿no? Yo ya sé, yo ya estoy libre, yo ya puedo disfrutar lo que sé y descanso. Pero eso es la carne. Porque el Señor te enseña algo, ¿sabes para qué es? Para que lo compartas. Si no, no te enseña. Y si yo hago eso, se secó. Ya nunca vi más. Me quedé estancado en una pausa terrible a secarme, desconectado de Él. Mira, en Juan 12 vi algo maravilloso que cuando lo vi dije, Señor, esta es la gloria. O sea, que Él te honre a ti. Lo que dice Jesucristo, dice, el que ama su vida la perderá. Estoy en el 12:25 de Juan. Si tú tienes tus propósitos y tú y que Dios me ayude, te amolaste. Todo lo que haces va a estar como David en Gilgal. ¿Se acuerdan lo que pasó ahí?
¿Cómo Amalek le quemó la casa, se llevó cautiva a las señoras y a los hijos? Sí, eso es lo que hace la carne. 1 año, 4 meses sin Dios en la pura carne, entre los filisteos, edificó una ciudad y todo, y cuando regresa estaba quemada. Eso es lo que pasa en la carne. Lo que siembras en la carne es destrucción y muerte. No va a ningún lado. ¿Sí? Cómprate un libro, un buen libro. No te compres tonterías. O sea, invierte en las cosas que sí te van a ayudar espiritualmente. Ese es el punto. Y aquí el Señor dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo. ¿Qué dice? A mí no me importa. La vida de este mundo no me interesa. Lo que el mundo ofrece no me interesa. A mí me interesa Él. Entonces la gloria. Porque mira lo que dice. Si alguno me sirve. No es al revés. No es que el Señor te sigue a ti. Lo siento mucho. Él no te va a seguir a ti. Él no te ayuda. O Él está encargado o no va. Dios no es copiloto de nadie. Porque yo vi una de esas calcomanías en un auto que decía, Dios es mi copiloto. Digo, hijito, ahí no va el Señor. Ahí no está Él. No. Ya te vendieron algo que no sirve. Quita esa cosa. Ahora que era mi cumpleaños, una de las hermanitas de Mission hizo unas camisetas. Creo que mi hija lo puso en el Facebook. Y era lo que siempre he querido hacer. Dice aquí, no es acerca de mí, dice aquí al frente. Y atrás dice, es acerca de Él. Y está uno de los actos de Jesucristo. No traje una camiseta conmigo, debía haberla traído, pero... Y obviamente fue un hit esa camiseta. Había hecho 30, algo así, no creo que le quedara ninguna, va a tener que hacer más. No es acerca de mí, dice aquí. Y atrás dice, es acerca de Él. Y siempre yo comentaba eso, nomás que está muy lista, dijo, para el cumpleaños le voy a regalar una de esas. Nomás que no mandó a hacer una, sino mandó a hacer 30 para que los hermanitos también las tengan. Y ahí estaban todos en la iglesia con la camiseta. No es acerca de mí. ¿Saben lo lindo que es eso? Decir algo, mira, no es asunto mío, es Él. Y dice aquí, si alguno me sirve, si me sirves, ¿qué? Sí. Entonces por eso vengo, ¿me entiendes? Yo nomás le sigo, yo no tomo decisiones. Es como me dicen los indígenas de Chiapas, después que ya les he platicado que me agarró dengue allá en la montaña, 15 días que estaba pero mal yo. Y luego me vuelven a invitar que regrese. Yo dije, regrese, están locos, allá no regreso en mi vida, dije yo. O sea, la primera reacción mía fue esa, o sea, de un... allá, no voy a regresar, que no regreso, decía yo en mi mente, o sea, la pura carne. Y es como si el Señor me dijera a mí, no vas a regresar, o sea que tú te mandas. Ahora, si yo quiero que vayas, no, pues voy. Y fui. Y para acabarla de amolar, cuando llego me dice uno de los indígenas, que son tremendos, porque están tremendos, me dijo, dijo, ahora sí te creo que eres cristiano. Ahora sí te oigo de buena gana, dice, porque sabiendo lo que te pasó a ti, yo no hubiera regresado. No han aprendido nada. Digo, así está la cosa. Pues ahora sí vamos a sentarnos a estudiar, dijo, y agárrate, porque vamos a hablar del tema de la carne. Y para mí, que tú eres un carnalote como yo, ¿ok? No, pues ya. Dijo, oye, ¿no podríamos hablar de esto otro día? No le saques la vuelta. Ahí están los tiempos de que se pone todo, Dios pone todo en tal forma de que Captes. él te captó a ti, te vio, digo, no, si me pasa eso a mí, ya no. Sí, sí. O sea, entonces Es que hay todos tal reaccionamos enseñanza, así, tal es una enseñanza. reacción natural. Sí, natural. Nosotros le sacamos la vuelta a los problemas, obviamente. Por eso no quieres enfrentarle a alguien que está mal. Porque no quieres que te rechace o que te diga algo o que te suelte alguna cosa que no quieres oír. Pero el Señor no se detiene. Imagínate que a un profeta hasta un asna le hizo que le hablara. Por eso a las señoras cuando tienen un marido así medio mula, ¿Quién sabe dónde? digo, deja que el asna le hable, tú no te metas. Y me dicen, ¿y cómo? O sea, ¿cuál asna o qué? Bueno, vete a leer Números 22, ahí está la historia. Y luego regresan, sí, dije, mejor que le hable el asna. Es que le acorrala al profeta de tal manera que ya no podía hacerse a un lado y el asna se echa y el otro le golpea y el burro le dice, oye, ¿por qué me golpeas? Ni se da cuenta que está hablando con el burro el profeta.
Y se pone a discutir con el burro. Yo le llegué a eso y digo, ay, digo yo, qué tremendos que somos. Digo, pues yo siempre te he hecho caso. Ahorita no puedo, no ves que no puedo hacer a un lado y mira quién está delante. Ni siquiera él se daba cuenta quién estaba delante y lo veía. Y el asna lo veía, dijo, no, ya no puedo ir para allá, no puedo, para acá no puedo. ¿Para qué me golpeas? Dice en Juan 12, dice en Juan 12, y nos falta, todavía tenemos que estudiar muchísimo. Dice en Juan 12, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Ahí tú quieres estar. O sea, ¿dónde está Él? Ahí tú quieres estar, porque pasan muchas cosas para la gloria de Dios donde Él está. Dice, si alguno me sirviere, ¿qué dice? Y sabes, hasta este punto, lo que descubro en la Escritura, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice, mi Padre le honrará? Es que Él te va a meter en su plan. Y vas a pasar por cada cosa que el mundo lo ve como tragedia. Pero no es así. Es porque Él se va a dar a conocer a ti para usarte. Dios honra a los que le honran, dice Samuel. Y para Él usarte, te va a reducir a nada. Literal, ¿eh? Él hizo el mundo de la nada. Y si te va a usar, no queda nada de ti. Lo que el viento se llevó. Porque se va a manifestar lo que es Él. Acuérdense de José. No, se dice, ¿para qué abrir la boca? Yo me hubiera quedado callado. Lo que le causó el sueño ese del sol, la luna y 11 estrellas, dice que se postra ante el nombre, le cayeron ahí a los hermanos, pues claro, y luego lo quieren matar, le echan a una cisterna y para suerte de José no tenía agua. Así dicen los paganos. Es que Dios está en control, ¿cuál suerte? Me he hecho cuartos. Y luego dice el mayor, dice, no lo vamos a matar, vendámoslo. O sea, desde el punto de la sociología, José tiene todas las de perder y tiene todo para ser un amargado, un antisocial, tiene todo para ser un muchacho desquiciado. Le querían matar sus propios hermanos, le venden los propios hermanos y por hacer lo correcto va a la cárcel. No, hombre, ¿a qué me costaba acostarme con esa vieja? Él tenía todo para decir, yo por qué ando metido acá nomás por hacer lo correcto. O sea, todo le iba mal, pero todo estaba bien, porque si ustedes leen la historia de él, dice, pero Jehová estaba con él. Aún en la cárcel él tenía las llaves. Y dice, ahorita vengo, dijo, voy acá al Oxxo, comprarme un refresco. Ya vengo, dijo, ya está bien, como él tenía las llaves. Por un café. Voy por un café, dice. Salía la hora que quería. Y del calabozo a gobernar encima de la casa de Faraón, dice él. No les pese, dijo él, porque él sí tenía el cuadro y entendió, esa es la honra de Dios. Dijo, lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo hizo para preservarlos. Ustedes no me mandaron aquí, Dios me mandó aquí. ¿Ves? Esa es la honra de Dios, que te deja ver el plan de Él. Y en medio de las situaciones más difíciles que has atravesado, dice, no, pero yo le entendí ya lo que está haciendo. Ya sé lo que está haciendo. Tranquilo. Dice mi esposa, te presento a las enfermeras, Gloria y Gracia. Dije, ya con eso tengo, ya no necesito más. Ya. Que haga lo que vaya a hacer. Y el otro día me dice, alguien me dijo, ponte la crema de no sé qué para que se desaparezca tu... Digo, es que eso mismo, eso ya lo puse un tiempo. Dije, es lo que no quiero que se desaparezca, no quiero, ¿entienden? Ya no me andan dando consejos. Porque cada mañana cuando me veo en el espejo quiero verla y me recuerdo que aquí soy por la pura gracia. ¿Sí? Conocerle a este Dios, que Él está en control, te ubica y descansas. Porque ahora ya sabes cómo Él actúa, qué hace y puedes esperar. No te preocupes, ahorita lo va a arreglar. Ah, pero nosotros no hacemos eso. Mira lo que dice Jeremías. Jeremías
9. Yo tengo mucho más que muchos hombres ilustres y deportistas famosos y generales muy reconocidos. Yo tengo mucho más. Tengo mucho más. Cuando entiendes eso, qué alivio y qué tranquilidad. Mira lo que dice en Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, que no se jacte de que tiene 3 PhDs, que no se jacte en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. No, pues que yo gané la guerra de no sé qué, nada. Ni el rico se alabe en qué. No, hombre, yo tengo dinero, este cuarto lo lleno de oro y me cubro yo, tengo dinero. Yo tengo más. Mire lo que dice ahí. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Cuando tú le conoces a Él, tienes mucho más que cualquiera de esos otros. Y esas cosas no interesan. Miren 1 Corintios 2. De hecho, conocerle a Él es nuestra gloria. ¿Saben lo que es para mí estar sentado en una mesa donde hay filósofos y gente erudita y se ponen a hablar de sus temas y muy bonita la plática, o sea, muy instructiva, hasta que se meten en un problema, cuando empiezan a hablar de Dios? Le dije a una doctora, le dije, mírame, me queda mirando y digo, tú eres un ignorante, no hables tonterías. Yo quería enojarla y se enojó. Dije, ya más de eso ves la naturaleza que traes, por eso te enojas. Porque eres orgullosa. No aguantas que a tu yo le ofendan. No te defiendas. Acéptalo. ¿Y por qué me dices eso? Le hago 2 preguntas bíblicas y no sabía la respuesta. Dije, tú no conoces al Dios de la Biblia, acéptalo. Después de argumentar y discutir, al final de la plática me dijo, me acabo de dar cuenta que soy ignorante, a Dios no lo conozco. Y está estudiando las cronológicas. Nosotros aventajamos a mucha gente por conocer al Señor de la Escritura. Y dice en el 2:6 de 1 Corintios, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Se muere el príncipe y se entierra la filosofía de él con él. Como dijo una doctora en filosofía, que el epitafio de su tumba sea, disculpe el polvo. Ahora, dice aquí en el 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y ese misterio está en Colosenses 1. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa es nuestra gloria. Saber estas cosas. ¿Por qué mi mujer me hace eso? ¿Por qué me trata así? Yo sí sé. Es una carnalota. ¿Y qué es eso? No, pues tienes que empezar con las cronologías del plan. Yo les he platicado que estaba en el DF y me llevan a comer pozole en la noche, ¿no? Y mi amigo, justo acabamos de ver las cronológicas, una parte de las cronológicas y la implicación de lo que pasa con Adán, cómo nos afecta a nosotros. Y un taxista se le cruza y casi le choca y él estaba enojado, mi amigo. Y grita desde el volante, hijo de Adán tenías que ser, dijo. Cuando dijo hijo, oh, ya se me enfrió la... Dije, no, se echó una maldición ya. Cuando hijo de Adán tenías que ser, dijo. Y contigo será unos 3, 4 años primero con las cronológicas, después del nuevo nacimiento, después las cronológicas aquellas, para que más o menos entiendas, dijo. Ya captó. Porque él estaba describiéndose a sí mismo. Como diciendo, yo también así igualito, yo también era uno de esos. Hijo de Adán tenías que ser, dijo. Aquí donde dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez.
¿Quiénes son los que alcanzan madurez Un espiritual, espiritual? una persona que ya depende en el Espíritu Santo y no en sí mismo. Sí, porque acuérdate que él aquí mismo dice que hay el natural que no tiene el espíritu, el carnal que tiene el espíritu pero comanda el yo, y el espiritual que tiene el espíritu y el espíritu manda. Y lo interesante dice, el 2.15 de 1 Corintios dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. La idea ahí es que evalúa todo, no que condena, sino que él examina todo, es la idea. Tiene esa capacidad. Pero él no es juzgado de nadie. Porque si ustedes recuerdan, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, nadie te juzga. A mí nadie me va a juzgar porque ame demasiado a mi esposa o a mis hijos o algo así. ¿Quién te va a juzgar de eso? O que sirvas a alguien aunque no se merece. ¿Quién te va a juzgar de eso? Más bien se sorprende. El Señor dijo que hagas el bien a tus enemigos y de esa manera pones ascuas de fuego, carbones encendidos en su cabeza porque la dejas pensando. Dijo, ¿y por qué haces ¿por qué haces eso? Él debería odiarme. Entonces, no, yo no tengo por qué odiarte. Tú estás en las manos de Dios. Él es el juez, yo no soy el juez. ¡Qué libertad! Y esa amargura que traes, la única manera de librarte de ella es que le perdones. Perdónale, ya. Pero qué difícil perdonar si uno no ha experimentado el perdón de Dios. La amargura es un cáncer. Un cáncer silencioso que se come vidas y deja a la persona sola. Porque un amargado regularmente es antisocial y egocéntrico. Y nadie lo quiere. Sí. ¿Para qué estar al lado de alguien que te escupe vinagre, por favor? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice la Biblia que nosotros los maridos no debemos ser ásperos con nuestra esposa. Y es el mismo término de amargados. Y ese término áspero también puede ser traducido como lija. Que no seas lija. Imagínate, si tú te acercas a una lija, ¿qué te pasa? Te raya. No, hombre, mira nomás cómo me dejó. Nomás me acerqué y mira, ya me dejó tremenda herida aquí. Lija del cerro. Tremendo, ¿eh? Del azul. Y eso que estábamos viendo ayer, ¿qué vimos ayer? Solo que debe ser hospedador. No le puse chocolatitos y la toalla me hice en forma de gansito y todo. Es el camino real. Digo, estabas oyendo el sermón ayer tú, sí estabas oyendo el sermón, sí estabas oyendo. Vamos a orar, ya terminamos la lección 1. Señor, quiero agradecerte porque eres real en nuestra vida, porque en un momento, de acuerdo a tu voluntad, viniste a nosotros, nos abriste los ojos, nos agarraste para caminar contigo. Fuiste tú el que nos escogiste, Señor, eso ya entendemos. Pero ahora te doy gracias porque también nos estás mostrando cómo se vive la vida cristiana, dependiendo de ti y no de nuestras fuerzas. Guíanos, Señor, te necesitamos. Gracias por tu paciencia y tu fidelidad. Bendito tu nombre para siempre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios.